Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Como una nueva gran era de aviación, presenta Trump plan para privatizar el control aéreo. Londres en alerta máxima tras nuevos atentados terroristas. Tiroteo mortal desata el pánico en Orlando. Conectar a la gente con la naturaleza, lema del Día Mundial del Medio Ambiente. Y dulces obras de arte gracias a la impresión en 3D. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El presidente Donald Trump anunció su plan para privatizar el control del tráfico aéreo en Estados Unidos con el objetivo de bajar costos para los usuarios y aumentar las medidas de seguridad. Pero los opositores temen que las aerolíneas serían las más beneficiadas. El presidente Donald Trump se sacudió las polémicas en las que estuvo envuelto el fin de semana para regresar a su agenda de trabajo. Desde la Casa Blanca, el mandatario explicó su primer gran proyecto de reconstrucción en Estados Unidos. Nos preparamos para entrar a una nueva gran era de la aviación estadounidense. El objetivo es privatizar el trabajo que realizan las torres de control en los principales aeropuertos del país para modernizar y optimizar su servicio, según indicó Trump. Unos 30,000 empleados federales pasarían al sector privado. Bajo este nuevo plan, la Agencia Federal de Aviación se enfocará firmemente en lo que hace mejor, seguridad. Una entidad separada, sin fines de lucro, se encargará de que hayan conexiones eficientes, servicio rápido y reducirá drásticamente los retrasos en los vuelos. El presidente Trump explicó las razones por las que modernizar las torres de control del país es su prioridad. 100 años más tarde, y el gobierno sigue utilizando una gran parte de la misma vieja tecnología. En un momento en que todos los pasajeros cuentan con tecnología GPS en sus bolsillos, nuestro sistema de control aéreo sigue utilizando radares, señales de radio terrestres que han dejado de ser fabricadas, por lo que tampoco se pueden reparar. El mandatario destacó que el sistema para controlar el espacio estadounidense se diseñó cuando cerca de 100,000 pasajeros utilizaban los aeropuertos anualmente, pero la cifra actual ha crecido hasta llegar a los 1,000 millones de viajeros anuales. Los opositores temen que si el gobierno pierde control en la toma de decisiones, el nuevo sistema esté dominado por los intereses de las aerolíneas estadounidenses. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. La vicesecretaria de prensa de la Casa Blanca anunció este lunes que el presidente Trump no usará sus poderes ejecutivos para impedir que el exdirector del FBI, James Comey, testifique este jueves ante la Comisión de Inteligencia del Senado sobre la investigación de los presuntos nexos entre su campaña y el gobierno ruso. Las autoridades británicas ya identificaron a 2 de los 3 autores del ataque del sábado en el centro de Londres, que dejó 7 muertos y decenas de heridos. El presidente Donald Trump expresó su apoyo en la investigación, pero criticó al alcalde londinense por sus declaraciones tras el atentado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje de solidaridad al pueblo del Reino Unido tras el ataque del sábado que cobró la vida de 7 personas y dejó unas 50 heridas. He hablado con la primera ministra May y expresé nuestro firme apoyo a nuestros aliados y al Reino Unido y prometí que Estados Unidos hará todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar al Reino Unido. Luego de enviar este mensaje, el presidente estadounidense criticó al alcalde de Londres, Sadiq Khan. Según Trump, Khan le dijo a los londinenses que no hay razón por la cual deben estar alarmados. Comentarios del alcalde que dice Trump son una excusa patética. Por su parte, Sadiq Khan no ha respondido hasta el momento al comentario del mandatario estadounidense. Durante una conferencia de prensa en Londres, Khan envió un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas y heridos y resaltó la labor de las autoridades. Todos debemos rendir homenaje al increíble trabajo de la policía y de los servicios de emergencia que ha llevado a menos vidas perdidas. Por su parte, la primera ministra británica Theresa May dijo el lunes que la policía ya tiene conocimiento de las identidades de los 3 atacantes. Además, indicó que las autoridades detuvieron a 11 personas en relación con la investigación.
Es justo que nos detengamos para mostrar nuestro respeto a los que hemos perdido y concentrarnos en responder de manera inmediata tras los acontecimientos. También es correcto que nuestro estilo de vida y nuestro proceso democrático deben continuar. La noche del sábado, la policía de Londres recibió un llamado de emergencia. Una furgoneta atropelló a varias personas en el puente de Londres y 3 sospechosos acuchillaron a peatones en el cercano mercado de Borough. Los 3 atacantes, que llevaban falsos chalecos suicidas, fueron ultimados por la policía. El grupo Estado Islámico ha reclamado la autoría por el ataque del sábado. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Un ex empleado descontento mató a tiros a 5 de sus excompañeros de trabajo en una empresa en Orlando y se quitó su propia vida, desatando el pánico en esa ciudad. Las autoridades confirmaron que no se trató de un atentado terrorista. Un tiroteo en un complejo de oficinas en la ciudad de Orlando dejó un saldo de 6 muertos, entre ellos el atacante, quien según las autoridades era un ex empleado de una empresa que vendía accesorios para vehículos. Tenemos un sujeto de 45 años que ha muerto como resultado de sus propios medios. El individuo estaba armado con una pistola y un cuchillo. No hay ninguna indicación de que haya utilizado el cuchillo para agredir a ninguna de las víctimas, pero le disparó a 5 personas inocentes y luego se disparó a sí mismo. El alguacil del condado de Orange, Jerry Demings, dio a conocer que el atacante tenía antecedentes policiales por posesión de drogas, que fue despedido de la compañía en abril de este año y descartó que existiera algún vínculo terrorista. En junio de 2014 respondimos a un llamado de este negocio debido a que el sujeto responsable de las muertes de esta mañana participó en un incidente de violencia en el que supuestamente golpeó a otro empleado de la empresa. El hecho se registra a casi un año del tiroteo en la discoteca Pulse en la misma ciudad, en el que murieron 49 personas, en su mayoría jóvenes de la comunidad LGBT. María de Los Ángeles Franco, Voz de América. Más adelante, editor de La Patilla reacciona a millonaria multa del gobierno venezolano y Estados Unidos se ofrece como mediador para tratar la crisis en el Golfo. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El editor de La Patilla habló con La Voz de América después de que un tribunal venezolano multara al sitio web de noticias por supuestos daños morales. Alberto Federico Rabel espera que el veredicto final llegue cuando el demandante, Diosdado Cabello, ya no esté en Venezuela.
El sitio web La Patilla es objeto de una multa de 1.000 millones de bolívares, equivalente a $500.000 al cambio oficial de Venezuela. Esta decisión es el resultado de una demanda interpuesta por el oficialista Diosdado Cabello en 2015 tras publicarse una investigación periodística sobre los presuntos nexos del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela con el narcotráfico. Nosotros no cometimos ningún delito. Transmitimos una información del ABC de España, que no decía que él era narcotraficante, sino que lo estaban investigando. Alberto Federico Rabel es el editor de este portal web. En entrevista con La Voz de América vía Skype desde Colombia, dijo que aún no han sido notificados oficialmente de la decisión. El único aviso es lo afirmado por el diputado oficialista Pedro Carreño, quien publicó la sentencia en su cuenta oficial de Twitter. Que por cierto, un detalle interesante, el juez del caso es compadre de Pedro Carreño. Lo último que hizo Pedro Carreño fue decir que le iban a hacer un examen psicológico a la fiscal a ver si estaba loca. En Venezuela hay mucho loco en el gobierno, deberían empezar por los que están allí para hacer su examen. Por otra parte, Rabel aseveró que la libertad de expresión en su tierra natal padece de una constante amenaza por parte del gobierno que cuenta con un gran poder mediático. Y es el gobierno que más medios tiene, que más televisoras tiene, que más radios tiene. Rabel agregó que es muy pronto para que su demandante sienta optimismo por el resultado definitivo de la querella millonaria. Está contando los pollos antes de nacer. Él debería pensar qué va a hacer con el dinero que él ya tiene. Yo lo que espero es que de aquí que nosotros apelemos y existe una sentencia definitiva, Diosdado ya no esté, que a lo mejor ya no va a estar ni siquiera en Venezuela. Por su parte, el demandante Diosdado Cabello dijo que con el dinero resultante de la demanda pagará a sus abogados y el resto lo donará a obras sociales. José Pernalete, Voz de América, Miami. Mientras continúan las protestas en Venezuela, La Voz de América conversó con la esposa del dirigente opositor Leopoldo López, quien aparece en un nuevo video agradeciendo los esfuerzos de los manifestantes. Lilian Tintori asegura que su esposo no negociará su libertad con el gobierno de Nicolás Maduro. Luego de 65 días de manifestaciones ininterrumpidas en contra del gobierno venezolano, fue difundido un video del dirigente opositor encarcelado Leopoldo López, en el que insta a continuar protestando pacíficamente. Quiero expresar mi más profundo reconocimiento y admiración a los cientos de miles de venezolanos que han salido a las calles a protestar legítima, pacífica y constitucionalmente por la democracia y la libertad de nuestro pueblo. A este respecto, la esposa del dirigente opositor encarcelado, Lilian Tintori, desde el denominado Gran Plantón, aseguró que López no va a llegar a un acuerdo con el gobierno ni negociará su libertad ante la libertad del país. Jamás. Esa es la posición de Leopoldo, esa es la posición de nuestra familia y les quiero decir que esa es la posición de muchos presos políticos que están firmes como está la gente en la calle. Tintori recalcó que no sabe exactamente cuándo se grabó ese video, pero fue con colaboración de las Fuerzas Armadas. Gracias a militares amigos nos llegó, porque los militares tampoco aguantan más, porque la Fuerza Armada Nacional es muy grande. Son 4 componentes, repito, Venezuela, un militar no es lo mismo que todos. Son 4 componentes y uno de ellos, que es la Guardia Nacional, es quien nos dispara, es quien nos roba, es quien nos mete presos. Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó sobre el asesinato del juez que ratificó la sentencia del dirigente opositor, por lo que no descartó que se trate de un sicariato. Sicarios contratados por la derecha terrorista para seguir creando y sembrando el terror. Es de recalcar que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien se reunió con López, impulsa una eventual negociación entre el gobierno de Maduro y sus adversarios para resolver la grave crisis política tras fracasadas conversaciones entre octubre y diciembre de 2016. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Después de que 4 países árabes anunciaran el rompimiento de lazos diplomáticos con Qatar por el presunto apoyo a grupos islamistas, el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson se ofreció como mediador para que resuelvan sus diferencias. El jefe de la diplomacia estadounidense expresó además su deseo de que esta crisis diplomática no tenga un efecto significativo en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico. En un acto unido, Arabia Saudita, Bahrein, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos suspendieron el tráfico terrestre, aéreo y marítimo con Qatar
prohibieron los viajes y residencia de sus connacionales y exigieron la salida de los diplomáticos cataríes en el transcurso de 48 horas. El Ministerio de Exteriores de Qatar dijo que no hay ninguna justificación legítima para esta decisión. En breve, los desafíos de los republicanos en un estado de tradición demócrata. Y bajo la consigna de conectar a las personas con la naturaleza, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Conectar a la gente con la naturaleza es el tema que este año se promueve en el Día Mundial del Medio Ambiente. Verónica Valderas Iglesias consultó con expertos y salió a las calles de Washington para preguntarle a los ciudadanos cuáles son sus propuestas para proteger al planeta. En el Día Mundial del Medio Ambiente, aquí en la capital estadounidense, estamos viendo a bastantes personas que de hecho están corriendo, están haciendo ejercicio y vamos a preguntarles qué opinan, cuáles son los desafíos que tiene nuestro planeta en estos días. La contaminación en Washington no necesariamente inhibe mi capacidad de funcionar día a día, pero eso no significa que no debamos aspirar a tener mejores recursos, mejores ubicaciones y en general una mejor calidad del aire. Para la turista neozelandesa Megan Thompson, lo que se necesita para proteger al planeta es la concientización. Hay muchos pequeños cambios que si todos los hicieran, como reciclar o preservar energía, sería grandioso. Y son los hispanos que viven en Estados Unidos quienes más conscientes están de la necesidad de hacer ese tipo de cambios, pues están entre las comunidades más ambientalmente vulnerables, dijo vía Skype el portavoz del grupo ambientalista Sierra Club, Javier Sierra. Sufrimos desproporcionadamente las consecuencias de la contaminación de la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y sobre todo el carbón. Esto se traduce, por supuesto, en graves problemas de la salud. Entre nosotros, entre los niños hispanos en Estados Unidos, el asma es una epidemia. Y mientras en Estados Unidos el debate político sobre los beneficios de las energías verdes continúa, el activista de Greenpeace Martín Prieto afirma que en otros aspectos y a nivel global se han logrado avances. Cada vez hay más ciudadanos en el mundo dispuestos a pagar un poco más por productos que son respetuosos del medio ambiente. Y el mensaje en el Día Mundial del Medio Ambiente no podría ser más claro. No poseemos la tierra, simplemente se la pedimos prestada a la siguiente generación. Nuestros hijos y nuestros nietos son la clave. Le tenemos que dejar una tierra en mejores condiciones de la que nosotros la encontramos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. En boanoticias.com entérese de los acontecimientos más impactantes de Estados Unidos y el mundo. Únase a la red de información de La Voz de América. California, donde residen casi 15 millones de hispanos, ha apoyado fuertemente a los candidatos presidenciales demócratas desde 1992.
Pero en el estado más rico de Estados Unidos también hay una minoría que apoya a los republicanos. Nuestro corresponsal en Los Ángeles, Arturo Martínez, nos amplía. El 8 de noviembre de 2016, más de 4 millones de ciudadanos californianos votaron a favor del ahora presidente Donald Trump, frente a los más de 8 millones y medio que votaron por Hillary Clinton. Desde entonces, los líderes políticos de este estado, mayoritariamente demócrata, han promovido medidas contrarias a las directrices de la Casa Blanca, como políticas favorables a los inmigrantes, las energías renovables y el seguro universal de salud. El republicano David Hernández explicó a La Voz de América cómo esta minoría política afronta tal dicotomía. En California, esos 4,5 millones que votamos por Trump, ganamos. No permitiremos que los funcionarios en Sacramento y el ayuntamiento aprueben leyes que nos priven de nuestros derechos como estadounidenses. Como confirma la simpatizante demócrata Elisa Lieneri, la mayoría de los votantes republicanos se concentran fuera de las ciudades. Estamos absolutamente divididos entre las ciudades y los suburbios. Es triste. Sin embargo, algunos apasionados republicanos, como el activista Harim Uziel, también intentan hacerse oír en los núcleos urbanos de Los Ángeles. Es emocionante ir contracorriente, ser diferente, ser único y no aceptar lo que dicen los medios. Este reducido grupo de seguidores de Donald Trump ha estado apoyándole frente a las distintas marchas que se han ido sucediendo a lo largo de los meses en California en contra del presidente. Curtis Bell cree que algunos seguidores de Trump no salen a las calles porque se sienten intimidados ante la masa demócrata. Mucha gente se calla porque si dices que te gusta Trump, te consideran sexista, racista e intolerante. Pero cuando fuimos a las urnas, votamos y ganó Trump. Sin embargo, la manifestante demócrata Camila Sobrado cree que es momento de diálogo con la minoría republicana de California. Demócratas, republicanos y quien sea, debemos juntarnos a hablar porque todos tenemos una opinión y hay una razón para ello. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. En segundos, el desafío de la diabetes en la India y la impresión 3D conquista el mundo de la confitería. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. En su primer fin de semana en cartelera, La Mujer Maravilla recaudó $100,5 millones solo en Estados Unidos, la cifra más alta para una cinta dirigida por una mujer. A eso se suman más de 122 millones en ventas internacionales, dándole un total de 223 millones a nivel mundial.
En los últimos 7 años, el número de niños en la India clasificados como obesos ha aumentado al 30% de la población y, según expertos, ese número se podría duplicar en los próximos 8 años. Rohin Sarin es un chico muy regular, a excepción de las 4 veces al día cuando tiene que tomar una dosis de insulina. Tengo los inyectores de insulina porque mi cuerpo no produce insulina. Mi páncreas no produce insulina, por lo que tengo que darme unas cuantas inyecciones de insulina 3 veces al día y a veces antes de algunas comidas pequeñas. El adolescente de 15 años tiene diabetes tipo 2. Su madre, una funcionaria médica en el ejército indio, ha puesto a toda la familia en un régimen de dieta y ejercicio. Hoy en día creo que no se debe dar a los niños comida basura y Coca-Cola, en absoluto, y en segundo lugar, cualquier tipo de deporte. No es solo para los niños, incluso para los padres. Cualquier tipo de deporte le mantendrá saludable. Es muy importante, especialmente si comienza en la juventud. En 2014, el 68% de la población adulta con diabetes en las Américas vivía en 3 países, Estados Unidos, Brasil y México. Pero la buena noticia es que estos y otros países han mostrado a los funcionarios indios de salud pública la manera de reducir los casos de diabetes. Definitivamente con la diabetes tenemos una carga enorme, pero aprendiendo del mundo desarrollado, conocemos las estrategias, sabemos las respuestas, sabemos cuáles son los desencadenantes de la política que deben iniciarse ahora para que podamos evitar pasar por lo mismo. Si no, la India enfrenta una crisis de salud pública, ya que la diabetes, si no se trata, puede conducir a la ceguera, fallo cardíaco, insuficiencia renal e incluso un derrame cerebral. Henry Llanos, Voz de América. Una empresa belga está convirtiendo el chocolate derretido en dulces obras de arte gracias a la impresión tridimensional. Esta herramienta que les permite a los confiteros expresar su creatividad está revolucionando la industria culinaria. Tome unos perdigones de chocolate, derrítalos lentamente y déjelos caer en una impresora 3D. Y según Gaëtan Richard, usted podrá crear cualquier cosa que usted pueda imaginar con el chocolate. Aquí el interés es que con la impresión tridimensional podemos crear formas que no se pueden hacer a través del moldeo, ya que se abultan o tienen una forma hueca. La impresión tridimensional de chocolate es una nueva herramienta disponible para que los fabricantes de chocolate y pastelería puedan crear nuevas formas para expresar mejor su creatividad. Christophe Doué dice que esta nueva generación de impresoras de chocolate significa que las únicas limitaciones reales son la imaginación de un artista o el cocinero. Normalmente es imposible hacer esta pieza de otra manera que con la impresión tridimensional, porque tienes puentes, tienes una forma que un molde no puede reproducir. Así que esta pieza tiene una calidad extraordinaria y la chocolatera que la ve dice, wow, ¿cómo lo hizo? Podemos ver una superficie muy lisa, apenas podemos ver las líneas de la impresión tridimensional y esto es extraordinario. Aquí en Bélgica, una de las capitales del chocolate del mundo, estas máquinas cambian la forma en que el chocolate se hace y se comercializa. Incluso los veteranos fabricantes de chocolate están intrigados por la técnica de impresión en 3D. La impresión tridimensional es muy interesante porque los chocolateros trabajamos principalmente con moldes. El problema es que necesitamos quitar el molde y a veces eso no es posible. Pero con la impresión tridimensional podemos crear chocolate en formas muy especiales. La fábrica de L'Omiam ha creado todo, desde conejos de chocolate y árboles de Navidad hasta una botella de cerveza de chocolate, y los propietarios dicen que esperan expandirse por toda Bélgica. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Con el debut de 2 pandas gigantes en un zoológico holandés, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Unas 500 personas, entre ellos el primer ministro de los Países Bajos, le dieron la bienvenida a los 2 ejemplares, macho y hembra, durante la apertura de Pandasia, el que será su hogar durante los próximos 15 años. Les informó Angélica Herrera.